Gracias, Señor, porque aún en todas esas circunstancias, tú nos fortaleces, nos llenas de tu amor, de tu misericordia y nos permites continuar esa labor que un día determinamos que debíamos hacer para ti. Yo le doy gracias a Dios primeramente por la revelación que puso en nuestros pastores líderes, dándoles esta revelación de la serie de los atributos de Dios. ¿Cuántos de ustedes, con excepción del equipo pastoral, recuerdan cuáles son los atributos que hemos visto? ¿Cuál fue el primer atributo que vimos en la primera semana? El amor. Después, soberanía. Después, justicia. Y después, santidad. ¡Qué bien, qué bien! Cada uno de esos atributos nos ha permitido, y lo digo personalmente, que en cada atributo que hemos visto he podido conocer más del Señor. He podido mirar otros aspectos que no había visto con anterioridad del Señor. He podido darle una magnificencia al carácter de Dios, a cómo es Dios en su naturaleza, en su esencia, y cómo nos permite de cada uno de sus atributos entender los diseños que Él tiene para nosotros y entender que a pesar de las tantas circunstancias, Él siempre estará allí con nosotros, afirmándonos, llenándonos de su amor, de su misericordia, permitiéndonos entrar en su presencia y transmitir lo que Él plasma en nuestros corazones para compartirlo con ustedes. Hablando de los atributos de Dios, vemos que cuando hablamos de los atributos de Dios nos referimos a las cualidades y características propias, inherentes de ese Dios al cual nosotros adoramos. Esos atributos como el amor, como la soberanía, como la justicia, como aún la santidad, nos revelan a nosotros quién es Dios y nos permiten conocerlo aún más, y de cada uno de sus atributos estoy completamente seguro, y es lo que ha sucedido en mí. He podido determinar en mi vida del amor, capto esto y lo tomo para mí, para hacerlo aplicable en mi vida, y de cada uno de los atributos lo estamos haciendo. Y hoy vemos, hay un atributo que fue el que me correspondió el día de hoy, es el atributo de la Padre, en el nombre poderoso de Jesús. El atributo de la inmutabilidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, hablamos de unos atributos que son solo inherentes a la esencia de Dios, a la esencia divina de Dios, que esos son los atributos esenciales e intransferibles e incomunicables. Y hay otros atributos, esos atributos son la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, que es el atributo que vamos a ver hoy, aún la eternidad y la inconmensurabilidad de Dios. Vamos a ver los atributos morales y los que son comunicables y de los que Dios anhela en su corazón, que nosotros miremos ese atributo en Él y tomemos, absorbamos, le hagamos de ese atributo de Él participación de parte nuestra. Esos atributos comunicables son el amor, la soberanía, la justicia, la santidad, la sabiduría, la verdad. Son esos atributos que son propios de Él, pero que de ellos podemos hacer practicable en nuestras vidas lo que Él nos muestra de sus características, de esos atributos inherentes en Él. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad? La inmutabilidad es esa cualidad del ser inmutable. Y ser inmutable en el español, el prefijo in
niega lo que el calificativo que le sigue lo niega por completo. La in significa no es mutable. Inmutabilidad significa que no cambia, que no hay mutabilidad en él, que no podemos, no hay alteración en el ánimo, no hay cambio en él. Y es algo que cuando el pastor John me indicó que iba a ser el tema que iba a predicar, yo decía, pero de la inmutabilidad de Dios, ¿qué podemos hablar? Y finalmente, cuando el Señor me empieza a mostrar todo el contexto de la inmutabilidad de Él y mirar que cada uno de los atributos de Dios, el uno con el otro, se interrelacionan, encontré pues todo el rollo que el Señor me reveló para poder estar hoy aquí y presentárselos hoy a ustedes. Inmutabilidad viene del griego aparabatos, que según la versión de Strong, dice es algo que no pasa, que no cambia, que es intransferible y que es inmutable. Cuando hablamos nosotros de inmutabilidad, quiere decir que no es mutable. También tenemos que hablar de qué es la mutabilidad. Y en la mutabilidad encontramos aquella característica propia del ser humano. Nosotros como seres humanos somos mutables porque lo que se determina en el ser humano es que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y finalmente morimos. ¿Qué significa ese proceso en el ser humano? Que somos transitorios, que trascendemos a través de nuestra propia historia, y eso nos hace cambiantes, nos hace mutables, y esa es nuestra propia naturaleza. Si nosotros nos vamos al principio de la creación, cuando Dios determinó que eso que había creado en amor para nosotros y puso a Adán y Eva en ese Edén terrenal, encontramos que Dios les permitió a Adán y Eva tener ese libre albedrío, esa libre decisión de poder decidir si sí o no iban a ser obedientes al Señor. Y en esa naturaleza del ser humano desde el principio, pues se evidenció que somos cambiantes, que en nosotros está la autonomía para poder determinar si lo que Dios pone en nuestro camino no lo aceptamos o lo desechamos. Y en ese transitar de las decisiones que nosotros tomamos, como lo que sucedió en el Edén, la desobediencia, esa desobediencia pues rompió el marco de referencia de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, y finalmente Dios, en su infinito amor, así como preparó la creación para nosotros, también perdonó y también justificó a esa parejita que desobedeció allí en el Edén, y la justificó vistiéndola con esas túnicas de pieles. Ellos debieron haber muerto, pero Dios, en su infinito amor, ese amor que no cambia, que no es mutable, que es inmutable, le permitió que trascendieran, los perdonó, los justificó y permitió que siguiera el proceso que ellos tenían que cumplir. Cuando hablamos de mutabilidad, el hombre es mutable, cambia, se transforma. Nosotros, aún la misma naturaleza, la creación de Dios es mutable. Toda la creación cambia, toda la creación. Si nosotros revisamos la historia del universo, todos los procesos cambiantes que ha tenido la creación misma, vamos a encontrar que la creación es mutable también, es propia de esos cambios, del proceso que ha tenido toda la creación.
los planetas, las plantas, los seres humanos, y nos volvemos a retomar la mutabilidad del ser humano. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la inmutabilidad de Dios y el proceso natural en nosotros de cambiante? El hombre, a pesar de ser hecho, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza no logró la plenitud de los propósitos de Dios en nosotros. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, pero no alcanzamos nosotros a asimilar de esos atributos de Dios. O sea, los atributos de Dios son inherentes a Él. Lo que transmiten los atributos de Dios para nosotros es adoptar el amor de Dios en nosotros, adoptar la soberanía que Dios determina que debemos hacer en nuestras vidas, su soberanía en nosotros, la justicia que Dios determina que necesitamos establecer en nosotros para mantener el equilibrio en todas las cosas. Eso, aún la santidad, Dios determina que nosotros nos da los recursos, nos da el contexto completo para que nosotros seamos apartados para Él. Nos invita a que seamos apartados para Él, para que andemos en santidad conforme a lo que vemos en Él. Todos esos atributos, de cada uno de esos atributos, nosotros tomamos en la imagen y semejanza que fuimos hechos en el Señor. Vamos a absorber de cada uno de sus atributos sin nosotros alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Aún así, nosotros absorbemos de cada uno de sus atributos lo que debemos implementar en nosotros para aún así manifestar esa imagen y semejanza con Dios. Cuando hablamos nosotros de la inmutabilidad de Dios, nosotros en esa inmutabilidad se revela el carácter de Dios en todas sus facetas. Cuando hablamos nosotros del amor, el amor de Dios es perenne, el amor de Dios es perdonador. Fíjense lo que sucedió en el Edén, y Él perdonó y les permitió continuar, y nos ha permitido a nosotros continuar aún a pesar de nosotros mismos. Cuando hablamos de que Dios es inmutable, es porque Dios es un ser único. Cuando Dios aparece en el escenario, junto con Dios apareció ese principio y el fin de las cosas. Cuando Dios aparece, algo de verso que de toda la creación que nosotros vemos y logramos observar, Él aparece y automáticamente apareció toda la creación en la manera como Él la determinó que debía ir evolucionando esa creación. Entonces, Dios es principio y fin. Dios es, el libro de Apocalipsis dice que es el alfa y la omega, el principio. El principio está aquí, y toda esta circunferencia es la trascendencia de Dios en nuestras vidas, mostrándonos sus diferentes atributos hasta llegar al final. El día en que llegue el final es cuando veremos la gloria de Dios, veremos la gloria a Jesús glorificado en las nubes de los cielos, y nosotros iremos a su presencia sí y solo sí en nosotros determinamos en esa inmutabilidad de Dios, que es el carácter el atributo que estamos viendo hoy. Si nosotros logramos comprender el diseño de la inmutabilidad de Dios y la hacemos práctica en nuestra vida, no es que el hecho de que fui creado a imagen y semejanza de Dios no significa que yo tengo los atributos de Dios, jamás. Yo veo a Dios y el reflejo de sus atributos yo los absorbo. Digo, el amor de Dios debe estar en mí, la justicia de Dios debe estar en mí, su soberanía debe estar gobernando en mí,
Y así cada uno de los atributos. Y cuando nosotros entendemos que esa inmutabilidad de Dios, yo la puedo absorber para determinar en mí, establecer radicalmente, estar en su presencia, es allí donde vamos a entender completamente todos los diseños y toda la interconexión que existe entre los atributos de Dios y de la manera como Dios quiere que hoy recibamos de sus atributos y los hagamos prácticos en nuestras vidas. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, nos hace una referencia muy importante, y la Biblia tiene muchísimos textos donde nos hablan de la inmutabilidad de Dios. El libro de Malaquías 3, 6 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El profeta Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, nos habla en este texto, Malaquías 3:6, nos dice, nos está refiriendo a ese Dios no cambiante. Y Malaquías revisa en ese capítulo todo lo que el pueblo judío trascendió a lo largo de su historia. En ese primer paso que tuvo el pueblo judío, el pueblo de Israel, cuando fue exiliado, cuando el éxodo desde Egipto hasta la tierra prometida, todo el proceso que vivió el pueblo de Israel y todo lo que reclamaban ellos a Dios. Ellos le decían: no, pero otra vez maná, no, pero es que, o sea, estaban recibiendo la bendición y ellos disentían de lo que Dios les estaba entregando. Pero ese Dios perdonador, ese Dios con un amor sempiterno, con un amor no cambiante, con un amor inmutable, les decía: ok, no quieren maná, les voy a enviar codornices. Y les envió las codornices. ¿Tienen sed? Moisés, golpea la roca y vendrá el agua para que sacien su sed. Fueron muchísimas, y el pueblo de Israel fue el pueblo más pecador que existió durante ese éxodo de la transición de Egipto hacia la tierra prometida. Y aún así, el gran amor de Dios, que no cambia, los amó hasta el final, hasta que ellos entendieron sus diseños y les consintió, a pesar de todos los pecados que cometieron el pueblo de Israel durante ese éxodo. Pero aún así, salieron de allí, llegaron a la tierra prometida y después volvieron en el éxodo. Ellos levantaron dioses falsos, hicieron un vellocino de oro para adorarlo, porque era la tradición de lo que habían aprendido en el pueblo de Egipto. Y quisieron hacer lo mismo. Imagínense, Dios los saca de la esclavitud, los lleva a la libertad, los encamina hacia una tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida para ellos. Y ellos, en la primera de cambio, dicen: no, este man no va con nosotros. Mire, yo estaba mejor allá en Egipto, esclavo y todo como sea, pero yo tenía mi comida, yo tenía todo, y ahora le están reclamando al Señor. Y sin embargo, llegan, los sacan de allí, les permite llegar a la tierra prometida, y después de eso vuelve el pueblo de Israel a cometer sus pecados, a volver a lo que habían dejado atrás. Y es cuando Dios decide esparcir al pueblo de Israel y llevarlos a diferentes lugares. Y un día, es lo que habla el libro de Malaquías, los reúne nuevamente en la ciudad santa para que vuelvan del exilio de 70 años y el diseño del amor sempiterno de Dios, del amor que no es inmutable del Señor, vuelve a aparecer en el escenario y los trae de nuevo a su presencia. El pueblo de Dios fue un pueblo pecador. Aún así, Dios determinó que ese pueblo que Él iba a ser
el Dios de ese pueblo y que ellos iban a ser su pueblo. Él lo determinó así y no cambió en esa determinación. Esa es la inmutabilidad de Dios. Él tomó una decisión y respalda esa decisión a través de la historia, a través de los tiempos, y tiene que volcar los diferentes atributos que Él tiene para en amor perdonarlos, para en amor redirigirlos, para en amor volverlos a reconectar con ese amor, con ese propósito que Dios determinó sobre ellos. Entonces, a nosotros se nos revela un Dios con un amor inmutable, con un Dios perdonador, y de esa inmutabilidad, de ese amor ágape de Dios que permanece intacto por siempre, no cambia, es inmutable. Por amor a nosotros, Él hizo la creación con el propósito de que estableciéramos la soberanía de Dios en la creación. Dios determinó que su soberanía se interpusiera en esta creación, en cada uno de nosotros. El libro de Génesis dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice: llenad y les bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, sed soberanos, establezcan mi soberanía en ustedes para que señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda cosa que se mueva sobre la tierra. Dios, el profeta vuelve a restablecer al pueblo, a anunciarles que ese amor de Dios es inmutable, no cambia, y que aún después del exilio vendría les hizo la promesa de que vendría un día el justificador de ellos, que vendría el Mesías para limpiar los pecados del pueblo de Israel y poder nuevamente en ese restablecimiento de la conectividad con Dios. El libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 37, nos dice que ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que vivan en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué les dice este verso? A pesar de todas las incongruencias que un pueblo, que fue el pueblo escogido por Dios, cometió durante todo su proceso, donde la esencia de la naturaleza mutable del hombre le permitió, le hizo que volvieran a cometer todos esos grandes errores que cometieron, y aún así Dios les sigue diciendo: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Esa es la inmutabilidad de Dios. Hay un pasaje que me llamó mucho la atención, y es el Salmo 102, donde David en este salmo eleva una plegaria a Dios por los afligidos, y él se muestra su aflicción desde el principio, y le dice en el Salmo 102, 11, 12, dice: mis días son como sombra que se va. Yo soy completamente mutable, cambiante, me puedo esfumar y me he secado como la hierba. Reconoce que él ha estado alejado del Señor, que el pueblo ha estado alejado del Señor. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Vuelve a reconocer la inmutabilidad de Dios, y él apela a esa inmutabilidad para que su amor prevalezca en cada uno de ellos. Dios no cambia con respecto a su carácter, a sus promesas, a sus atributos. Dios en esa
en esa santidad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos habla que el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso el libro de Hebreos 8, hago esta aclaración para entrar a la connotación de la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa es una de las características, la característica de la inmutabilidad aún en Cristo Jesús, aún en Dios, en todos los pasajes que vimos y que encontramos en el Antiguo Testamento. Y Jesús en su esencia divina es inmutable, y Dios permitió que Jesús viniera como cosa creada en nuestro entorno para que mostrarnos que aún como cosa creada podemos adherir de esos atributos de Dios, sacar lo importante y hacerlo práctico en nuestras vidas. Y Jesús lo hizo, despojándose de su divinidad, siendo carnal, se hizo inmutable porque Cristo jamás cambió. Y aún después de su ascensión a los cielos, dijo: yo me voy, pero os dejo al Paracletos, que va a estar acompañándote por siempre, acompañándolos por siempre. Y es el Espíritu Santo que también no es cambiable, es inmutable y trasciende a lo largo de la historia. Y este Espíritu Santo va a ser omnipresente, omnisciente, y todos los atributos de Dios que son incomunicables los tiene el Espíritu Santo. Jesús despojó parte de esos atributos, se despojó de la divinidad para hacer creación y mostrarnos que lo que papá decía que nosotros hiciéramos y que nosotros reputábamos que no podíamos hacerlo porque él lo exigía porque era Dios, pero que en la carne no lo podíamos hacer, nos mostró a través de Cristo Jesús que lo podemos hacer, que esa parte nos la diseñó en Cristo Jesús para que nosotros entendiéramos y no tuviéramos justificación de no poderlo hacer. ¿Cómo debemos aplicar esa inmutabilidad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué nos pide Dios que identifiquemos en su inmutabilidad? La inmutabilidad de Dios es uno de los atributos inherentes a Dios en su esencia divina. Pero lo que Dios nos habla a nosotros en esta temática que hemos estado emprendiendo desde hace ya 4 semanas con los atributos de Dios, lo que nos habla Dios es: conózcanme. Voy a presentarte los atributos de míos para que me puedan conocer más. Cuando nosotros entramos en una relación con una pareja o aún entre nosotros mismos, en la medida que nosotros nos conocemos más uno del otro, identificamos y entramos en esa interconexión con la otra persona y lo conocemos más y nos acercamos más a ver la magnificencia que tiene esta persona y la manera como esa persona hace práctico todos los atributos de Dios en nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros con particularmente este atributo de la inmutabilidad? Dios está permitiendo que nosotros nos agarremos de él. Lo que está pidiéndonos el Señor es que hay algo que nosotros debemos implementar en nuestra vida, que debemos agarrarnos del Señor, anclarnos al Señor, para que el resto de sus atributos se vean manifestados en nosotros y podamos nosotros dar testimonio de la maravilla, de lo maravilloso que es ese Señor, ese Dios creador, de las maravillas que Dios hace en nosotros. Cuando hablamos nosotros de anclar, yo quiero compartirles algo. No sé, algunos de ustedes conocerán el contexto de los buques. Y cuando nosotros, normalmente los buques van de un lado a otro y llegan normalmente a una zona de fondeo.
En esa zona de fondeo el buque llega el capitán, fondea el buque, tira el ancla y se asegura de que esa ancla se haga firme en el fondo, y una vez le da los grilletes que de acuerdo a las condiciones debe tirar. Llega el momento donde lanzó 3, 4 grilletes. Los grilletes son la cadena que unen al ancla, y cuando ya extendió el número de grilletes que la cadena le exige por el tipo de fondo, allí asegura la cadena y queda el buque arraigado en esa posición. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que nosotros tiremos nuestra ancla y nos arraiguemos a Él. ¿Y cómo es? Y arraigarnos a Él es hacer que fondeados en ese lugar donde vamos a estar atentos, donde cuando estamos fondeados, nosotros necesitamos estar verificando constantemente que la posición de fondeo no ha cambiado. Necesitamos hacer que esa posición, o sea, verificar que nuestra posición de fondeo no cambia, porque los vientos, las mareas, las corrientes, los malos tiempos pueden hacer que el ancla se despegue del fondo, y nosotros necesitamos estar vigilando. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vigilamos que eso no suceda? Pues hay varias formas. Una de ellas, estamos tomando marcaciones a diferentes puntos, y esas marcaciones las trasciendo yo a la carta, y en la carta me dice, en el momento en que cruzo las diferentes marcaciones, me dice su buque está aquí, y yo veo que el buque no se ha movido. Otra manera muy práctica es el GPS. El GPS me dice constantemente, y hay una manera de tabular el GPS para que me diga en el momento en que el ancla pudo haberse, o en el momento en que yo me esté moviendo de ese punto de fondeo. El gran símil de esta historia que les estoy contando es que nosotros somos esos buques que hemos fondeado nuestra ancla en la presencia del Señor, y que necesitamos mirar o escuchar la alarma que el GPS me da cuando esa ancla se ha despegado del fondo y me está haciendo que yo garree. Garrear es que el ancla va saltando porque se ha despegado del fondo. Y el GPS es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice a mí qué estoy haciendo mal, si realmente mi anclaje en el Señor, la decisión, la determinación que yo he tomado radical de no cambiar en ahondarme, en anclarme en la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el GPS o las marcaciones que yo voy a estar tomando para saber que yo estoy anclado en el Señor. Hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros tomemos de esa inmutabilidad de Dios, tomemos esa característica y determinemos constancia, permanencia en el Señor, que permita que anclemos nuestra ancla y estemos atentos a que esa ancla, estar en la presencia de Dios, no tiene modo de cambio, no hay forma de cambiarlo, porque así de la inmutabilidad de Dios yo estoy copiando la determinación de no cambiar, de no moverme de ese sitio, de no moverme de ese fondeo, de ese arraigado en la presencia del Señor. Pero ¿qué sucede? Nosotros en esa naturaleza mutable que nosotros tenemos, el Señor permitimos y somos permeables, y muchas veces nos distraemos y no alcanzamos a escuchar la voz del Espíritu Santo o la alarma del GPS que me está diciendo: ojo, te estás moviendo, ojo que tu ancla está garreando. Y en ese transitar nos difundimos y empezamos a cometer, o sea, se nos borra el panorama de lo que estamos haciendo, y empezamos a hacer cosas absurdas. Hoy quiero confesarles algo.
Algunos de ustedes saben todos los procesos que Elías Cortés y la familia de Elías Cortés está pasando en este momento. Yo vengo de un tiempo de hace ya 3 meses y medio que me quedé sin trabajo y he estado en ese proceso buscando del Señor, buscando la dirección del Señor para saber qué es lo que va a pasar con mi familia, qué va a pasar con la provisión para mi casa. Había una opción de un equipo que tenemos que nos dio la luz de que podíamos organizarlo y depender de lo que ese equipo nos podía dar a través de los contratos que surgieran con él. Pero el enemigo ha querido como pisotear todas las posibilidades que nos fueran dadas para seguir en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y la máquina se dañó, hubo que reparar el motor y eso ha trascendido durante casi 2 meses. Finalmente, sin consultar al Señor, yo vi una opción de adherir, de buscar los recursos para que la provisión pudiese llegar a mi casa. Y en ese desmedido afán empecé a trabajar haciendo un servicio de transporte y pues empecé a justificar en ese servicio de transporte el que yo estaba haciendo las cosas para traer, pero era en mi propio afán, fue mi propia decisión. Y el Señor me dice, ten cuidado. Yo, cuando empecé a trabajar en InDriver, era el que me levantaba a las 4 de la mañana y le daba todo el día, y eran la 1 de la mañana del siguiente día y yo todavía estaba trabajando. Y me alejé por completo de asistir a intercesores, de asistir a los compromisos que yo me había generado con el Señor, en el afán en la carne de procurar la provisión para mi casa. Y el Señor es grande y maravilloso, pero yo no lo entendí el día que lo hizo. Un día vengo con unos pasajeros y me para el tránsito y determinan que yo estoy haciendo el servicio de InDrive. Y cogen mi carro, se lo llevan a los patios, me castigan con 7 días de permanencia en el parqueo, me castigan con la grúa, tengo que pagar la grúa, tengo que pagar los 7 días de permanencia allá, más la multa que eso conlleva. Estamos hablando de un poco de plata. Y en ese momento, este hijo de Dios se le cayó el giro y empezó a pelear con el Señor. Yo le dije, Señor, pero ¿a qué se debe esta palera que estoy recibiendo? Me quedo sin trabajo, la máquina se daña, empiezo a trabajar en esto que me está dando un recurso para poder llevar la provisión a mi casa. Y el Señor, en principio, silencio absoluto. Hubo algo que pasó al siguiente día y se lo agradezco, pastor. El pastor me dijo algo que movió por completo el debatir que tenía con el Señor, la pelea que tenía con el Señor. El Señor me dijo, no te rindas, porque es el enemigo el que está atacándote para que los propósitos que tiene Dios contigo no se cumplan. Y yo le compartí al pastor algo que estaba haciendo en esos tiempos de InDriver. Fueron muchas las ocasiones en donde los pasajeros que yo llevaba, yo les hablaba de la palabra del Señor. Y fueron 2 o 3 ocasiones en donde físicamente las personas que yo llevaba se quebrantaban de tal manera que lloraban ahí estando yo compartiéndoles de la palabra, diciéndole de parte del Señor, Dios te dice esto.
y puntualmente era lo que esa persona necesitaba ese día. Justamente el día que me detuvieron el carro, una hora antes estaba llevando una niña desde Boca Grande hasta allá por Santa Lucía. Y el Señor puso en mi corazón hablarle de la palabra, hablarle y me permitió identificar cuál era la falencia que ella tenía. Y hablamos de su falencia y esa lloré, era una niña de 26, 27 años. Lloré todo el camino hasta que decidí parar el carro y me puse a orar por ella. Cuando la dejé en su lugar de destino, ella me decía: Señor, no sé qué está pasando, pero yo le agradezco porque lo que usted me acaba de decir era algo que yo necesitaba. Era algo que estaba anhelando en mi corazón, porque la palabra de transformación que el Señor me dijo a través suyo. Y yo le dije: no me agradezcas a mí, dale gracias al Señor, porque Él es el que yo soy un instrumento de Él en este momento para llegar a ti y que el Señor haga la transformación en tu vida. Yo te pido que hoy, tan pronto tengas oportunidad, llames a tu papá y le dices a tu papá: Padre, yo perdono todo lo que tú has hecho y yo declaro que en mi corazón hay un amor suficientemente grande por ti, porque es el amor que Dios ha puesto en mi corazón. Y esa mujer en ese momento lloraba porque decía: necesitaba escuchar esto. Y créanme que a mí también me marcó. Yo también me desgarré. Lloró Jesús, decía mi esposita. Y juntos en ese momento estábamos en esa diosidencia que el Señor permitió, y sé que ella me bajó del carro y fue a una nueva etapa en su vida. Y yo le doy gracias a Dios porque me permitió ser instrumento de Él en ese lugar. La pregunta del billón es: ¿cuál ha sido la circunstancia, lo que tú has hecho que te ha alejado del Señor, que has permitido, como en mi caso, tomar la decisión de separarme de las cosas del Señor por en mi carne, necesidad de despojar al Señor de la posibilidad de ser mi proveedor? ¿Cuál es esa circunstancia? ¿Cuál es ese momento que tú estás atravesando para alejando al Señor de ser tu Dios? Él le decía a su pueblo: ustedes son mi pueblo y yo seré tu Dios. Yo hoy clamo al Señor para que estas palabras que Él me está permitiendo compartir con ustedes hagan ese rema en la vida de ustedes y ustedes puedan decir: wow, yo estoy cometiendo este error, me estoy alejando de la presencia de Dios. Mi buque se ancló, pero está garreando y no he escuchado el Espíritu Santo, el GPS que me está diciendo: alerta, alerta, te estás alejando, estás garreando. Hoy el Señor quiere que tú revises por qué te has alejado del Señor, por qué la inmutabilidad de Dios no has adquirido ese don no cambiante, y determinas en ti, estableces en ti la necesidad de no cambiar en tu decisión de fondear el ancla de tu buque y mantenerte en la presencia de Dios en todo momento. Hoy el Señor quiere decirte a ti: ánclate, ancla tu buque y llega a mi presencia y mantente allí y déjame ser tu Dios. Déjame alcanzar todo lo que tú no puedes, porque dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy yo le pido al Dios que permita revelar a tu corazón todo lo que has hecho, de la manera como te has alejado del Señor, y que hoy puedas tomar la decisión perenne
de fondear tu buque, fondear tu vida en el Señor, en la presencia del Señor, para que el Señor pueda, en su inmutabilidad y en todos sus atributos, allanar tu vida, llegar a tu vida, resarcir todo lo que el enemigo ha querido destruir, para permitirte estar allí, fondeado, agarrado del Señor, y que el Señor haga las cosas conforme a su voluntad en tu vida. Permítele que el amor de Dios prevalezca en ti. Coge la soberanía de Dios y haz que esa soberanía de Dios en el anclaje de tu buque se haga perenne en ti, que tú puedas decir: Dios es soberano y su soberanía prevalece en mi vida por encima de mi soberanía. Dios me va a permitir que el Espíritu de Dios hable a mi espíritu y prevalezca sobre mi alma, que es en donde están todas las emociones, y es donde mi alma fue la que me llevó a tomar la determinación, sin consultar al Señor, de hacer lo que hice. Pero Dios vio la necesidad de pararme, porque me estaba alejando, mi buque estaba agarreando, y Él me paró, me quitó el carro, que era en ese momento lo que estaba haciendo que yo me alejara del Señor. Y hoy yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de que toda la multa y esas cosas, yo estoy trabajando para el sustento de mi casa. Y yo en los días que trabajé no logré juntar ni siquiera para completar lo que la multa me representa en este momento a mí. Y yo le decía: Señor, yo no sé cómo hacer, pero el Señor está haciendo. El Señor está poniendo en los corazones y está proveyendo para poder pasar este impasse. Y hoy yo le pido al Señor y les pido a ustedes que se pongan sobre sus pies un momento. Que allí donde están, ustedes puedan decirle al Señor: Señor, perdóname porque yo me he alejado de ti. Perdóname porque he tomado la decisión en la carne de hacer las cosas conforme a lo emocional almático en mí. Y hoy, Señor, yo declaro que la inmutabilidad, que ese carácter, ese atributo tuyo, el día de hoy me está permitiendo hacerme firme, radical, en fondear mi buque, fondear mi vida a los pies tuyos y entrar y mantenerme en tu presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, porque tú estás estableciendo en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor, tu inmutabilidad. No es que nosotros seamos inmutables, no, estamos aprendiendo de ese atributo tuyo y vamos a determinar en nosotros esa esencia inmutable para no cambiar de decisión, mantenernos firmes, fondeados allí delante de tu presencia. Permite, Señor, que el GPS, la alarma del GPS, nos anuncie si estamos o no estamos, que no va a sonar la alarma del GPS, porque tu Espíritu Santo va a revelar a nosotros y nos va a decir: tranquilo, estás en la presencia de Dios, estás en la presencia de Dios. Hoy yo pido, Señor, para que cada uno de ustedes mantenga esa presencia de Dios, que el Señor revele a tus corazones qué es lo que te está alejando de la presencia de Dios, y que permitas que hoy la inmutabilidad de Dios revele a tu corazón la decisión radical de mantenerte en la presencia de Dios. No permitas que tu buque, el ancla de tu buque, garree. Métete con el Señor, entra en la presencia de Él y permite que Dios en esa presencia se encargue del resto de tus cosas. Entra en la presencia de Dios, mantente en la presencia de Dios, que Dios, las añadiduras, Él se encargará de ello. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que
Hoy, este atributo tuyo revela a nosotros una nueva estrategia para mantenernos en tu presencia. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.